Finalmente, ¿qué pasó con la medicina prepaga? ¿Qué pasó con la devolución de los fondos que iban a acontecer, que nunca se vieron reflejados, aumentos que están por encima de lo que se había planteado? Vamos a hablar con Pablo Pirovano, él es abogado con especialista en Derecho Empresarial, Civil, Comercial y Constitucional, socio de PASVA, y está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, te escucho bien. Pablo, bueno, a ver, contame un poco qué es lo que pasó, cuál es el nuevo fallo, qué es lo que se determinó y hagamos un poco de historia de qué había pasado con la medicina privada en la Argentina. Sí, mira, el fallo, Santiago, es un fallo de la Cámara Federal de Paraná en un caso que implica a una obra social prepaga que determinó que la inconstitucionalidad del DNU 70 en cuanto a lo que era la desregulación de los precios o valores de las prepagas y retrotrajo entonces toda la normativa a lo que regía diciembre del 2023, que resultaba ser que todos los valores deberían ser autorizados por la Superintendencia de Salud de Ujú. acuerdo a los costos estructurales de cada una de las prepagas. Sintéticamente, el fallo declara la inconstitucionalidad del DNU y lo hace respecto, sí, de la obra social implicada en el caso y de el actor, el afiliado a esa obra social que inició el caso, más luego una asociación de consumidores que también se adhirió y transformó el caso en una acción colectiva. Por lo tanto, es aplicable también a unos 1.400 personas que adhirieron a esa acción colectiva. Es una acción colectiva que tiene 1.400 personas y a Exacto. partir de este fallo favorable, ¿se pueden dar mayores demandas o ya está fuera de tiempo demandar a estas compañías que no han devuelto todavía ni un centavo de lo que habían planteado, ni en cuotas ni en nada? A ver, hubo muchos casos iniciados en el mes de febrero, marzo, hasta que el Estado, a través de la superintendencia, inició el caso que derivó en el acuerdo, bastante mediático también, en donde se pusieron de acuerdo 35 prepagas y el Estado para retrotraer los precios que habían sido aumentados por encima del IPC a esa época, comprometerse a devolver lo percibido de más y no aumentar hasta el mes de julio por encima del IPC. A partir de julio quedó liberado el mercado nuevamente. Entonces, hoy la situación es que en este caso podría haber nuevas demandas o restablecerse las que se iniciaron en su momento, en la medida que no hayan sido archivadas. Hay que ver cada caso en particular, que en su momento se inició, cómo pasó, qué pasó a partir del acuerdo. Porque, por ejemplo, en este caso, el juez de primera instancia había decidido que se tornaba abstracta la causa a raíz del acuerdo llegado entre Superintendencia de Salud y todas las prepagas. La Cámara Federal determina que esa decisión de tornarlo abstracto era inválida, determinó que debía fallarse en el caso, que el Estado se había extralimitado en el DNU, que más allá de ser o no encomiable, la desregulación del mercado debía hacerse por ley, no por DNU, y entonces declaró la inconstitucionalidad de estos artículos. Entonces, si hay algún caso todavía subsistente, va a poder retomarse. Si no lo hay, ya no va a ser no va a poder retomarse por vía de amparo, porque hay un límite de tiempo para Ujú. iniciar amparos, lo que no significa que se pueda retomar por una vía ordinaria, por una causa civil en donde se plantee la inconstitucionalidad de esta normativa. Eso se va a poder hacer. Ahí esto no marca una jurisprudencia respecto a que las sumas que se habían calculado eran muy elevadas, por eso el Estado determina retrotraer y el Estado con todas sus facultades también para permitirles los aumentos, cosa que iba a terminar en junio, pero una de las compañías privadas, hablando con ellos, me decía que en junio ya habían incrementado los montos más por encima de lo que era el IPC y la inflación. Digo, ¿cuál es la situación del usuario? Donde la medicina prepaga forma parte de
el componente básico de muchas familias. Ahora, la situación del usuario, claramente, y a partir incluso del acuerdo que se llegó en su momento y de lo que es la normativa en general, es denunciar cualquier incumplimiento por parte de una empresa de medicina prepaga ante las entidades de defensa, secretarías respectivas de defensa del consumidor o ante la misma Superintendencia de Salud, en cuanto se hayan aumentado por encima del IPC hasta el mes de julio o no hayan acreditado en la facturación respectiva lo que cobraron de más hasta el mes de marzo, abril, en que se llegó a ese acuerdo. Eso lo puede hacer y está pactado de esa manera, y la Superintendencia de Salud tiene las facultades sancionatorias incluso respecto de cada una de las obras sociales o empresas de medicina prepaga que hayan incumplido el acuerdo. Y respecto a lo que puede suceder a futuro, debiera el Estado determinar si va a regir la libertad de precios, que entiendo que ya se ha expedido el Superintendente de Salud en cuanto a eso. Y lo que puede pasar también es que este fallo también se torne de alguna manera abstracto, porque ¿qué puede pasar? Que la misma superintendencia autorice los aumentos conforme los han aumentado, porque la normativa vuelve atrás hasta el ítem o hito en donde la superintendencia era la encargada de autorizar los aumentos. Entonces, hoy quien podría decir ante este fallo, bueno, ok, respecto de esta obra social, esta prepaga, autorizo los aumentos conforme IPC y conforme se han dado hasta el mes de julio. Y con eso el fallo no podría decir nada, porque estaría cumpliendo con la sentencia. Entonces es una intentona del gobierno por quedar bien con los usuarios, innecesariamente sabiendo que no tiene las facultades para hacerlo. No es el gobierno. En este caso, el fallo es respuesta a una acción colectiva de una asociación de consumidores y de una persona humana que inició la acción. El gobierno lo que hizo es justamente denunciar a raíz de un expediente en la Secretaría de Defensa de la Competencia, en la Comisión de Defensa de la Competencia, que tramitaba por una presunta cartelización, recordemos, y a partir de esa denuncia llegar a un acuerdo en otra sede judicial, acá en Buenos Aires, en el Juzgado Federal, en donde lo que no estaba de acuerdo el gobierno es que a partir de la liberación de precios hubiese abusos, que era lo que estaba dando vueltas alrededor de la cartelización esta, que sigue siendo investigada, que no ha sido archivado ese expediente y que puede derivar en multas inclusive. Vamos a lo que a la gente le importa, Pablo. Durante los primeros meses se cobraron montos que pasaron de una cuota de 90 o 100 en el mes de octubre a 400 en el mes de febrero, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa diferencia que el Estado reconoce que es excesiva? ¿Cuándo la van a devolver? ¿Con qué interés la van a devolver? Y si la van a devolver, porque por ende está claro que hubo un abuso y un exceso en el precio, porque se multiplicó por 4. Y esto no lo estoy diciendo por la información, sino por la propia experiencia. Correcto. La deberían estar devolviendo, vuelvo a insistir. El acuerdo indica que todo lo percibido por encima del IPC tenía que devolverse en 6 meses a partir del mes de junio en cada facturación que reciba el usuario, el afiliado, con un interés conforme a la tasa pasiva que regula el Banco Central de la República Argentina. Eso yo tengo entendido y lo sé también por propia experiencia, por lo menos en mi prepaga está ocurriendo. Si alguna prepaga no lo estuviese haciendo, los usuarios tienen que denunciarlo, basta un mail a la Superintendencia de Salud diciendo, acá viene mi factura, no tengo acreditado ninguna suma de dinero, porque eso bastaría, porque debería estar acreditada, por lo menos 20.000 pesos, lo que fuere, según el plan, y denunciarlo a la Superintendencia de Salud. Y ahí no debería haber una comunicación diferente diciéndole, señor usuario, le hemos cobrado 280.000 pesos, se lo vamos a devolver en 6 cuotas. ¿No debería haber algo transparente de parte de las obras sociales? Sí, sería de buena práctica que las empresas de ¿Y no medicina debería prepaga exigirlo, Pablo, eso? Y en ese caso la superintendencia debería exigirles que sean transparentes y que le informen al usuario
cuál es la suma percibida por cada uno de ellos y cómo se va a devolver en el transcurso de estos 6 meses. Sí, correcto. Y eso no deberíamos exigirlo por la justicia, no simplemente que devuelvan 20 en 6 cuotas y eso es todo. ¿Quién hizo el cálculo? ¿Quién es el que está arbitrando esta situación? Claramente cada usuario puede plantear ante la justicia lo que considere pertinente respecto de que no estuviese siendo informado de la deuda que tiene la prepaga con ellos, no estuviese siendo bien informado de cuánto fue el pago en exceso. Incluso eso se puede iniciar a través de una misma acción de habeas data, porque es una acción que justamente apunta a obtener datos de las personas respecto de pues, la empresa, en este caso prepaga, pidiéndole que informe cuáles son los datos referidos a la cuota que tiene cada uno, cuánto cobró de más, cuándo van a devolver, de qué manera. Eso se podría hacer. De todas maneras, insisto, y para la gente también, para no ser malinterpretado, iniciar juicios de estas características muchas veces trasunta un costo mayor a lo que uno puede estar reclamando. Creo que el primer paso es mucho más sencillo, es Superintendencia de Salud, un mail a la casilla oficial, informar la cuota que está pagando, informar la factura, informar que no ha sido acreditada ninguna suma de dinero y, por supuesto, también, ¿por qué no?, denunciar que no han sido informados de ninguna forma acerca de cómo va a ser el procedimiento a futuro. Bien, ¿cuál es la casilla para mandar, Pablo? La casilla es la de la Superintendencia de Salud, no la tengo en Bien, este momento, Superintendencia de Salud. pero es la de Superintendencia de Salud que pueden todos ir a la página oficial de la Superintendencia y ahí mismo van a poder encontrar la información respectiva. Claro, no ir a un juicio, pero sí por lo menos hacer un reclamo a quien corresponda. Esto lleva solamente un poco de tiempo, pero no lleva dinero. Pablo, vamos a seguir viendo qué va a pasar con la devolución. Algunas compañías, como vos decís, lo hacen, otras no han informado cuánto van a devolver, cómo y cuánto. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Por nada, gracias a vos, Santiago. Un gran abrazo. Teníamos a Pablo Pirovano, abogado con especialista en Derecho Empresarial y Civil, contándonos qué es lo que pasa con las medicinas